Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Lore, buenas noches. Bu- ¿Cómo Una, vas? bien, Moni, gracias. Pues una vez, muchas gracias por poderme apoyar en esta actividad y por proporcionarme parte de tu tiempo. Con mucho gusto, con tal de apoyarles para que sean mejores profesionistas, aquí estamos. Gracias. El tema de este video es el dilema ético. Ok, Entonces, pues quisiera compartirte parte de los conceptos y teoría que hemos aprendido en este curso ok, para poder dar inicio a esta entrevista. Nos dicen que un dilema ético es un conflicto entre valores, principios u obligaciones de peso similar que, aun siendo positivos, no pueden ser aplicados simultáneamente en la misma situación y que hacen dudar al profesional sobre el modo del actuar apropiado. Es ok, decir, que en alguna situación que como profesionista te encuentres, que tengas que tomar una decisión, inclusive con bases que tengas de valores que sean positivos, por ejemplo, honestidad, respeto, tolerancia, tienes que decidir entre alguno de ellos para poder tomar una decisión y que esta decisión pues pueda ser la correcta. Es como se empieza a generar un dilema ético. ok. Entonces, no sé si tengas alguna duda de esta definición. No, no, ninguna. Estoy, de hecho, Ok. comparto esa definición de lo que sería un dilema ético. Perfecto. Entonces, bueno, con esto doy paso a la primera pregunta que quisiera hacerte, Ok. que es, tú al trabajar en Denso, ¿qué tipo de problemas, qué tipo de dilemas éticos se daban? O sea, ¿hay alguna forma de poder categorizarlos o con qué es lo que se enfrentaban día a día ahí en la empresa? Ok, bueno, mira, realmente categorizarlos sería un poquito complicado porque el tipo de dilemas a los que nos enfrentábamos dependían mucho del área en la que estábamos trabajando. Por ejemplo, el tiempo que yo estuve en producción, la mayoría de los dilemas que yo tuve que enfrentar tenían que ver con el trato hacia las personas o tomar decisiones respecto a alguna persona. Sin embargo, cuando yo estaba en el área de ingeniería, ahí ya no eran los dilemas en la parte del trato personal o de tomar decisiones sobre un individuo, ya era más hacia la parte de decidir, por ejemplo, comprar algo con cierto proveedor o reportar alguna normalidad que nosotros hubiéramos encontrado en algún momento. Entonces, realmente yo no podría categorizarlos porque dependía del área donde estaba el tipo de dilemas a los que yo me enfrenté. Ok. Y bueno, dentro de estas dos áreas en las que estuviste, ¿cuál fue o podrías compartirme cuál fue el dilema ético más complejo que te tocó resolver? Ok, bueno, mira, hubo uno que fue muy complicado porque implicaba el despedir a una persona. Teníamos bueno, el grupo de personas era un grupo muy unido y casi todos siempre apoyaban cuando teníamos que trabajar tiempo extra. Entonces había una chica que siempre apoyaba mucho, pero de repente faltó, empezó a faltar y los primeros días no supimos qué es lo que estaba pasando. Finalmente, como el quinto día, ella logra comunicarse conmigo y entonces ya me comenta su situación. Su esposo tuvo un accidente en el trabajo, estaba muy grave el señor, entonces ellos no eran de esa ciudad, entonces no tenía nadie que le ayudara, entonces ella tenía que estar en el hospital con su esposo. Entonces, de acuerdo al reglamento, pues yo la tenía que dar de baja porque había faltado sin justificación. Era una chica que realmente tenían que trabajar los dos para poder sacar adelante a sus hijos, no tenía ni siquiera un celular, entonces realmente era complicado que ella se hubiera podido comunicar. Entonces, la primera indicación que yo tuve por parte de recursos humanos fue, pues, rompió el reglamento, que se corra. Y pudimos haberlo hecho como un ejemplo para los demás que no había esa tolerancia, ¿no? Y que tenían que seguir las reglas. Sin embargo, yo sabía, por un lado, que era una chica que realmente tenía mucha necesidad del trabajo, pero también era una persona que siempre nos había apoyado. No era alguien que faltara por faltar. Entonces, ahí lo que yo pude hacer fue hablar con mi jefe
mostrarle su récord de asistencia, el récord de tiempo extra, para que él pudiera ver que realmente era alguien que valía la pena que mantuviéramos, y hicimos una negociación con recursos humanos. Entonces, logramos que ellos dieran un permiso sin goce de sueldo, pero que no le afectara a ella, para que cuando ella pudiera regresar a trabajar, se mantuviera su antigüedad, aunque no se le iban a pagar esos días, pero por lo menos no perdía su trabajo. Entonces ella estuvo así cerca de 2 semanas, finalmente ya ella regresó a trabajar, y además hicimos un compromiso con ella. Bueno, ella hizo un compromiso que cuando nosotros requiriéramos apoyo para trabajar tiempo extra o algún cambio de turno, alguna actividad especial, pues ella nos pudiera apoyar, y ella cumplió su parte. Entonces, ese fue, por ejemplo, para mí un ejemplo muy claro, porque era muy fácil decir, bueno, el reglamento dice te vas y pues ni modo, te vas. Pero sí era un dilema, porque realmente era alguien que había vivido una situación extraordinaria y que realmente, pues se supone que no había excepciones, ¿no? Que el reglamento se aplicaba tajantemente a todos, pero pues ahí nosotros realmente quisimos apoyarla, y además pues de alguna manera mostrarle a la gente que era valiosa como persona, y que no nada más nos interesaba que produjera piezas, ¿no? Sino que realmente les tomábamos en cuenta como seres humanos. Entonces, para mí, por ejemplo, ese fue uno muy importante en la parte del trato humano, ¿no? Cuando estuve con la gente en producción. Claro. O sea, entonces tu línea estratégica para poder resolver este dilema fue primero como recopilar tus argumentos, ¿no? O sea, como que decir, a ver, o sea, está pasando ¿qué es lo que está pasando? Y una vez que entendiste de cierto modo el contexto, dijiste, Ujú. bueno, yo tengo entonces para respaldarlo su lista de asistencias, cuándo nos ha apoyado, su eficiencia de trabajo, y ya con eso fue que pudiste argumentar de qué lado es resolver el dilema. Te fuiste por la parte personal más que por la parte empresarial, de cierto modo. Exactamente. Además, en ese momento lo que fue también muy importante, el poder concientizar a sus compañeras. Cuando les expliqué lo que estaba pasando, nosotros teníamos que cubrir su posición con alguna persona, y eso implicaba pagarle a alguien tiempo extra. Entonces hablé con sus compañeras, y para no generarle un gasto, digamos, a la empresa, y pudieran acceder, entre ellas mismas cubrían las actividades que esta chica hacía. Entonces no hubo necesidad de pagarle a alguien, y aunque ellos hacían un esfuerzo extra, lo hicieron pues para apoyarla. Entonces ahí también, por ejemplo, fue importante involucrar al resto del equipo, ¿no? Porque ellas entendieron que pues ellas podían ser las que estaban en esa situación, y les hubiera gustado que alguien más las apoyara. Claro, entonces ahí como que decidieron todos apoyar de manera proactiva. O sea, no fue como Exactamente. de, ay, pues sé lo que está pasando y me vale, me hago de la vista gorda y sigo con mis actividades del diario. Exactamente, ahí fue crucial que realmente éramos un equipo de trabajo, donde todos se apoyaban. Entonces eso nos ayudó a poder llevar a esa estrategia para que ella no perdiera su trabajo. Ay, está bien. Muchas felicidades. Gracias. Este, y bueno, en cierto modo, ¿cómo podrías tú diferenciar esta situación de que fue un dilema ético y no un problema? Es un problema técnico, un problema interpersonal. No sé si tengas clara la diferencia de estos dos conceptos. Sí, mira, yo creo que es un problema cuando no es difícil tomar la decisión, o más bien está muy claro lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, se descompone una máquina, pues tienes claro que hay que repararla, que a lo mejor hay que cambiar alguna pieza. No estás pensando cambio o no cambio la pieza. Sabes que necesitas cambiarla para que la máquina siga funcionando. O, por ejemplo, se dañó una pieza, pues sabes que tienes que sacarla, que no la puedes poner como producto bueno. O sea, como que es muy claro lo que tienes que hacer. Una cosa es que decidas o no hacerlo, pero está muy claro qué es lo que tú tienes que hacer. Y un dilema es cuando el aplicar, o sea, que no es tan sencillo el tomar la decisión. Por ejemplo, bueno, el caso de esta chica, ¿no? De si la corríamos o no la corríamos. O, por ejemplo, también a veces sucede cuando se daña algún producto que es muy caro. ¿Cómo lo reportas? O sea, ¿reportas que fue un daño por negligencia o reportas que fue un daño por accidente? Porque sabes que a lo mejor si fue por negligencia, pues a alguien se lo van a cobrar. Y Claro. cuando fue un accidente, pues ahí ya a nadie se lo cobran.
Entonces creo que la diferencia es en si es muy claro lo que tienes o no tienes que hacer. Ok. Creo que ahí sería en cuándo es dilema y cuándo es problema. Sí, claro, perfectamente. Y pues finalmente, Moni, recabando todo lo que nos has platicado, quisiera pedirte si puedes compartir como algún consejo que puedas darme de cómo es que se pueden resolver este tipo de dilemas éticos en un entorno profesional, ya que en casi 3 semanas me gradúo. Ok, bueno, mira, yo creo que algo importante es que tú siempre hagas las cosas como si tú fueras la persona que está del otro lado. Por ejemplo, en la decisión que aquí tuvimos que tomar, eh, ¿qué te hubiera gustado a ti o cómo te hubiera gustado que a ti te trataran? Ahora, es importante siempre tener información o recabar información. A veces, cuando nosotros llegamos a trabajar en una empresa o en la industria, en algún negocio en particular, se tiene que recabar información y a veces uno no entiende el porqué de las cosas. Pero esos pequeños detalles son los que pueden marcar una diferencia. En este caso, por ejemplo, el llevar un récord de asistencia correcto, pues eso nos ayudó a poder apoyar a esta niña, que también a veces lo utilizamos para darle las gracias a alguna persona y decirle, mira, aquí está la evidencia, que pues no estás cumpliendo con tu parte. Pero yo creo que algo importante aquí es que siempre que vas a tomar una decisión, tienes que dejar a un lado la parte sentimental o la parte emocional. A veces es difícil tomar decisiones cuando va involucrada una tercera persona. Sí es cierto que tienes que ver cómo te gustaría que te traten a ti, pero no siempre puedes decidir en base a las emociones. A veces dentro de la industria y entre una mayor jerarquía tienes tú dentro de la organización, tienes más responsabilidades y a veces tienes que tomar decisiones que pues no a todos nos gustan. Entonces es importante ser objetivos cuando tomamos decisiones. Eh, lo que no quiero es que me malinterpreten en la parte de que tomes una decisión como a ti te gustaría que te trataran. O sea, sí es importante, pero yo me refiero en esto más hacia el respeto que hacia las emociones, sino con cómo me gustaría que me trataran, pues con respeto, con dignidad, tomando en cuenta más mi desempeño, que si le caigo bien o mal a una persona, eso lo tengo que dejar a un lado. No puedo decir me cae mal, entonces que se vaya, o me cae bien y aunque esté haciendo mal su trabajo, se queda. Entonces, tienen que ser muy objetivos en las decisiones que tomen. Sí, a veces hay que tomar decisiones que son difíciles, pero es parte del trabajo. Entonces también tenemos que entender que aunque no es fácil o que a veces es duro tomar decisiones de ese estilo, por ejemplo, ustedes como ingenieros industriales muchas veces les va a tocar tomar decisiones respecto a, hice una mejora en la línea, ya no tengo dónde poner a la gente, entonces tengo que despedir al 10, al 20% del personal. Y es difícil. La primera vez, la verdad, se siente muy feo. No es que te acostumbres, es que después entiendes que los procesos así son. Entonces, traten de ser muy objetivos cuando tomen sus decisiones. Nunca dejen a un lado lo que son sus principios de vida. Hay cosas que no son negociables en la vida y eso marca la diferencia entre una persona y otra. Hay gente que a veces cede por un poco de dinero, por ganarse una posición, pero si tú te mantienes firme en cuáles son tus principios de vida, a lo mejor vas a tardar un poquito más en llegar a donde tú quieres, pero lo vas a hacer con dignidad, lo vas a hacer orgulloso y sin que alguien te pueda reprochar algo algún día. Entonces siempre sean lo más honestos en las decisiones que tomen y además, pues siempre manténganse firmes en lo que son sus principios de vida. Y creo que en la escuela se les inculcan principios o valores éticos que son muy importantes, que en estos momentos nuestra sociedad los requiere con urgencia. Entonces ténganlos, tómenlos, atesórenlos y realmente que se vuelvan su manera de conducirse en la vida. Ok, bueno, pues por lo que pude entender en resumen, es siempre buscar humanizar a la persona, darle esa dignidad Así es, y siempre seguir en tu línea de valores, o sea, esos no dejarlos a un lado porque como dices tú son los que hacen la diferencia. así es. Ay, pues muchísimas gracias Moni por tu No, tiempo, ¿qué? por apoyarme en esta segunda actividad. Con todo gusto lo hacemos. Claro que